Les habla Carlos Aparicio, yo soy el director ejecutivo de la Universidad de Investigación e Innovación de México en Colombia. Nos complace recibir a quienes están conectados vía Zoom desde diferentes países y que mayoritariamente son docentes de educación en sus diferentes niveles de básica, media, superior y formación para el trabajo y el desarrollo humano. Nuestros agradecimientos muy especiales por hacer posible este evento a la red Alumni Futuro, Metaconsulting con su red colombiana de líderes educativos, la Fundación Universitaria Empresarial Unimpresarial, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá y la Universidad de Investigación e Innovación de México. Esta mesa redonda tiene como objetivo principal un corto debate sobre la relación enseñanza-aprendizaje en la era actual y su futuro en relación con la formación de los estudiantes dentro de una nueva visión de profesionales. Sin dudas que debemos entender el cambio exponencial que estamos enfrentando en la educación y poder así visualizar cómo debe ser la formación de cara a las profesiones del futuro. Por esto, las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales y los educadores en su conjunto debemos enfrentar cambios en este presente para generar los ajustes necesarios al transitar este proceso de cambio principalmente hacia el 2040. La Universidad de Investigación e Innovación de México cuenta con espacios permanentes de interacción de cara al futuro de la educación, preparando a estudiantes a través de su maestría en Educación y Tecnología Digital, al igual que en el doctorado en Educación e Innovación, entre algunos de sus programas de posgrado. Y es en este marco en el cual desarrollaremos esta mesa redonda sobre la formación de los profesionales del futuro. Tenemos hoy un panel de lujo, aun cuando el señor rector de la Fundación Universitaria Unimpresarial ha tenido una dificultad de último momento, nos acompaña en su lugar la vicerrectora académica, la doctora Yasmín Molina, al igual que la doctora Laura Alejandra Lozano Frías, directora de Educación Media de la Secretaría Distrital de Educación, y el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Profesional de U Global Corp y director de la red Alumni Futuro by U Global. A continuación, vamos a presentar una breve semblanza de cada uno de los invitados que tenemos para el día de hoy. Magíster Carlos Alfonso Aparicio Gómez. Es magíster en Dirección Universitaria con altos estudios en Gestión y Liderazgo Estratégico de la Universidad de los Andes. Fue asesor del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Ha sido docente, investigador, consultor internacional y paraacadémico del Ministerio de Educación en la Sala de Ciencias Administrativas y de Derecho. Se ha destacado en el área de formación profesional, política y pública de la Organización Internacional del Trabajo. Cuenta con varias publicaciones sobre educación y tecnología. Es editor asociado de revistas científicas en educación y miembro del Plan Internacional para Educación y Acciones Humanitarias. Jorge Castrillón es ingeniero industrial, recibido de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional en estrategias de marketing y publicidad. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de este siglo, su carrera profesional transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Corp y director de la red Alumni Futuro. Jorge Castrillón. Magíster Laura Lozano Frías. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de los Andes de Colombia. Su trayectoria se ejerció en el sector público, privado y de cooperación internacional, liderando la formulación e implementación de proyectos de educación, formación para el trabajo y empleabilidad. Fue subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Bogotá y actualmente ocupa la posición de directora de Educación Media de la Secretaría de Educación Distrital de la capital colombiana.
Magíster Yasmín Molina Rojas. Es graduada en Administración de Empresas y especialista en Gerencia del Talento Humano de la Pontificia Universidad Javeriana. Cursó el MBA en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente cursa el doctorado en Educación en Nova Southeastern University. Cuenta con una experiencia de 25 años en el sector de la educación superior e instituciones públicas y privadas en temas como planeación estratégica universitaria, creación de nueva oferta educativa, formulación de lineamientos e innovación curricular, políticas públicas y normativa en educación superior. En la actualidad es vicerrectora académica de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad Uniempresarial. Magíster. Muy bien, muchas gracias. Y con nuestros integrantes de la mesa redonda tendremos una visión educativa de lo último que se ha realizado, es decir, en la actualización reciente, del presente, el actual de la educación, y también de hacia dónde vamos en la educación ahora en el futuro. Esto lo haremos desde la visión del sector público en Bogotá, universitario, desde la experiencia de un empresarial, complementado con una gran visión internacional. Así que vamos hacia los integrantes de la mesa redonda con algunas preguntas que les solicito contestar de forma breve, ya que al final permitiremos también las preguntas del público asistente en línea. Y en paralelo les solicitamos a quienes quieran plantear preguntas que por favor lo hagan desde el auditorio en el botón del panel correspondiente a las preguntas. Muy bien, con este lujo de participantes quiero comenzar con la primera pregunta, en la cual ya podrán saludar a su auditorio también. La primera pregunta pretende abordar los últimos ajustes realizados por la educación durante e inmediatamente posterior a la pandemia que afectó fuertemente a la educación. Estamos preparando a los jóvenes para un nuevo futuro y la pandemia nos dejó como lección la necesidad de estar preparados para las nuevas metodologías de aprendizaje. Así que nuestra primera pregunta va relacionada con ¿cuáles son los ajustes que se han dado en la educación más o menos en los 3 últimos años desde el área en el cual cada uno de ustedes participa? Y en este sentido quiero dirigir primero la pregunta a la doctora Laura, directora de Educación Media de la Secretaría de Educación del Distrito, para que luego continuemos con un empresarial y luego la red Alumni Futuro. Así que sobre esta primera pregunta, doctora Laura, la Secretaría de Educación en estos últimos años, ¿qué ajustes ha realizado para poder tener esta nueva mirada hacia adelante? Adelante, doctora Laura. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a este espacio. Muy contenta de poder compartir con ustedes las acciones que se vienen desarrollando desde la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente desde la Subsecretaría de Calidad y particularmente de la Dirección de Educación Media en los retos de formar profesionales para el siglo XXI, para estas nuevas dinámicas. La pregunta que tú nos haces, pues nos enmarca una situación que es bastante particular y que enfrentamos, que es única, yo creo, y que realmente tomó por sorpresa al mundo entero, que fue arrancar este periodo de gobierno con un momento, un hito, como fue en marzo el cierre total de los colegios, dada la pandemia. Y eso nos llevó a replantear, llevábamos 3 meses de administración, todo lo que se estaba pensando en términos de los proyectos, de las apuestas y la necesidad urgente de entender que teníamos que adaptarnos a un nuevo mundo donde no íbamos a tener la posibilidad de tener a nuestros estudiantes en las escuelas. Yo quiero arrancar por ahí porque digamos que este fue un desafío muy grande en una ciudad como Bogotá, que se imaginarán ustedes, tiene alrededor de 410 instituciones educativas distritales, pero además 20 localidades, zonas que la gente a veces pierde de vista, como la localidad de Sumapaz, donde tenemos colegios que desde el casco, el centro del casco urbano de Bogotá, están a 5 horas de carro de ida y 5 de regreso, pues nos implicó pensarnos estrategias diferenciales
tanto para las zonas urbanas como para la misma zona rural, y cómo íbamos a llegar con la oferta educativa tanto de preescolar, básica y media a las instituciones educativas. Entonces, lo primero es que nos tuvimos que adaptar acciones para fortalecer esa educación en modalidad remota. Hicimos una inversión histórica para lograr el acceso a dispositivos, a conectividad, pero además a la formación para el desarrollo de esas habilidades digitales, porque un tema es entregar los dispositivos, pero otra cosa es la apropiación realmente, el fortalecimiento de esas habilidades. Quiero destacar una cifra muy importante porque pues, es la ciudad en Colombia que ha tenido como el récord en esta entrega, y es que entregamos más de 120.000 dispositivos con conectividad. Esto nos llevó, esto fue, pues imagínense, un tema desde el operativo, porque era lograr en tiempo récord hacer las licitaciones, lograr acceder a estas tabletas. En Colombia no había una disposición, digamos, de los oferentes para lograr un número tan masivo. Entonces, es todas las dinámicas desde lo operativo hasta lo técnico y ya los procesos de calidad para lograr esto, pero luego para lograr esa formación de habilidades. Hemos con esto también formado alrededor de 60.000, casi 65.000 estudiantes, docentes también, que hoy en día, pues a partir de la pandemia, pues cuentan con nuevas competencias en todos estos temas digitales, pero también en el desarrollo de programas de formación, en programación, en diseño digital, en realidad virtual, en aplicaciones educativas, internet seguro. A través de las tabletas no solo nos hemos enfocado en la formación de competencias técnicas y competencias, digamos, duras, competencias básicas, sino también el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces yo creo que el primer granito fue la pandemia. Todos estamos conscientes y tenemos los datos, y hay muchos estudios alrededor de cómo profundizó ciertas brechas que venían históricamente. El rezago, la importancia de recuperar aprendizajes, pero así como tuvo muchas cosas negativas, yo creo que una de las cosas positivas es que nos obligó como ciudad a muy rápidamente hacer acciones que de otra manera no se hubieran logrado, que es la inversión en dispositivos, pero también ese acceso a conectividad que es tan importante, esa apropiación de habilidades digitales. Una vez salimos de pandemia, porque yo creo que allí nos volcamos, ahí generamos unas estrategias también de aprende en casa, que implicó el desarrollo de metodologías, de materiales dirigidos tanto a estudiantes como a docentes y a familias, porque entender también el rol de las familias en este momento fue muy importante, cómo generamos también materiales para que las familias acompañen ese proceso formativo de los estudiantes. Entonces, Aprende en Casa fue una estrategia donde nos volcamos a desarrollar contenido para lograr tener pues como procesos que permitieran desde la casa continuar con los procesos formativos. Pero una vez pasamos pandemia, digamos, y empezamos como a volver paulatinamente a las clases, pues teníamos que empezar a identificar muy rápidamente cuáles son esos focos donde teníamos que hacer recuperación de aprendizajes, donde teníamos que poner un énfasis, acentuar ciertos temas, y allí se creó la estrategia de fortalecimiento de aprendizajes, que realmente consiste en una serie de talleres y tutorías, que también hay unas en versión virtual, a través de la cual, digamos que fortalecemos unas competencias básicas de los estudiantes, pero además también acercamos al conocimiento de las pruebas Saber 11. Entonces, esto está muy enfocado para estudiantes de media. Digamos, durante todo el año tienen acceso a estos talleres, a este fortalecimiento de las competencias que se evalúan en la prueba Saber. Y esto permite, pues, y la apuesta es lograr mejores resultados en la prueba y pues el cierre de brechas de estas competencias. Esta estrategia en particular ha beneficiado a 55.000 estudiantes que han participado desde el 2021, y en el 2022 32.000 participantes, alrededor de 80.000. Vamos a cerrar una cifra de más o menos 100.000 estudiantes. También incluye a docentes, porque digamos que es un proceso que se hace con los estudiantes, pero siempre mediado por el rol de los docentes. Me parece importante también aclarar y contar que en términos y muy respondiendo como a la temática de este espacio, que es formando profesionales del futuro, pues una ciudad como Bogotá, en 27 de julio del 2021, es declarada territorio STEM. ¿Y qué significa esto? Más allá del título, ¿no?, del mensaje, es que hemos hecho grandes esfuerzos por consolidar en Bogotá una agenda de impacto colectivo que promueva, articule, facilite la experiencia de aprendizaje con enfoque STEM, involucrando muchos actores, tanto el sector público como privado, para desarrollar esas competencias que tanto hablamos del siglo XXI y resolver estos desafíos que enfrentamos como sociedad ante la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué hacemos a través de Bogotá Territorio STEM? Pues tenemos diferentes estrategias. El Plan Saber Digital,
que precisamente consiste, 4.0, que consiste en fortalecer esos ambientes de aprendizaje STEM y desarrollar todas estas capacidades digitales asociadas a la Ruta 100K, que fue lo que les acabo de mencionar, con la entrega de todas estas tabletas. Pero también tenemos la estrategia Olimpiadas STEM, que esta es una estrategia que de verdad los invito a conocer. Ahorita me gustaría dejar un par de links para que conozcan cómo la experiencia es una apuesta durante todo el año, donde las instituciones educativas, los docentes, los estudiantes, hay 3 categorías, hay categoría infantil, juvenil y la categoría como de los que están en nivel de media, desarrollan a lo largo del año proyectos para responder a desafíos relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, las áreas STEM, participan como en una serie de concurso, y allí tienen también el acceso a tutorías y mentores, padrinos, que van asesorando el desarrollo de estas ideas innovadoras y este desarrollo de proyectos. Al final esto pues tiene una premiación, tienen con ello pues también el acceso a seguirse formando. Los estudiantes, por ejemplo, de 11 que ganan Olimpiadas STEM tienen un puntaje adicional para participar en becas que entrega el distrito para la educación superior. Entonces es realmente un esfuerzo donde hemos tenido excelentes resultados. Tenemos la Academia para la Cuarta Revolución Industrial, que esta es una alianza con aliados, diferentes aliados del sector TI, con el apoyo de la Alta Consejería Distrital para las TIC, y acá lo que hacemos es avanzar en articulaciones para diseñar rutas de formación que conduzcan no solo a lograr el fortalecimiento de competencias, digamos, en áreas, en temas digitales, sino y a promover el tránsito a la educación superior, sino también meternos en la importancia de consolidar y otorgar certificaciones, insignias digitales, que hoy en día pues es una manera de formarse a lo largo de la vida y que son muy altamente valoradas por el sector productivo. La red de maestros STEM+, porque además pues es muy importante el involucramiento, como siempre decimos, docente, la apropiación de estas habilidades. Aquí tenemos más de 130 docentes que hacen parte de la red STEM+ Transforma, que tenemos ejercicios para compartir experiencias, buenas prácticas, etcétera. Eso es parte como de las apuestas grandes por consolidar esta apuesta STEM en una ciudad como Bogotá, pero además hemos incursionado también, sobre todo, y quiero acá profundizar en lo que hacemos desde la Dirección de Educación Media, en propiciar herramientas para que los jóvenes de la ciudad tomen decisiones informadas sobre sus trayectorias educativas y laborales. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de formar a este futuro, pues tenemos que estar conectadas con las dinámicas y la realidad de una ciudad como Bogotá. Y cuando hablo de las dinámicas, son las dinámicas de mercado también, es hacia dónde va, cuál es la proyección de una ciudad que tiene unas apuestas productivas importantes. Entonces aquí hicimos algo y me voy a permitir mostrarles, y es unas guías de orientación socioocupacional que de alguna manera tiene información de 5 sectores económicos que son de gran auge en la ciudad de Bogotá. Acá tengo el ejemplo, esto está en versión también digital. Tengo el ejemplo del sector digital, pero también tenemos el sector de energía y electricidad, el sector de salud y bienestar, el sector de infraestructura y construcción y el sector de industrias creativas y artes escénicas. Estos son 5 sectores en Bogotá que tienen un alto crecimiento, que tienen en este momento, digamos, una demanda laboral importante, pero además una perspectiva de crear mayor empleo y unas brechas que tenemos que suplir. Por ejemplo, el sector digital, todos conocemos la brecha que hay en términos de programadores, bueno, en estas áreas. Y estas guías de orientación, pues lo que hacen es priorizar una serie de perfiles altamente demandados y dan información muy concreta de estos perfiles a los estudiantes. Entonces, los estudiantes acá, y pues los docentes, los orientadores, pueden tener información detallada, por ejemplo, de qué hace en este caso el sector digital un analista de ciberseguridad, un desarrollador backend, cuáles son esas competencias que puede desarrollar, cuáles son esas habilidades que se requieren, cuáles son los desafíos que enfrenta un rol como esos, dónde puede acceder oferta formativa tanto de educación superior como de educación para el trabajo y desarrollo humano, cuáles son las opciones de financiación para estudiar esto, pero también dónde puede acceder, por ejemplo, a vacantes. Entonces es información muy completa, incluye inclusive salarios de enganche. Esta apuesta de priorizar 5 sectores, pues es un primer paso donde lo que queremos es tener ese tipo de materiales para dar información aterrizada sobre la oferta educativa y laboral que responda a las dinámicas de transformación de un territorio y que realmente al final le dé esa información para que los estudiantes hagan sus procesos de autoconocimiento, pero con base en esto tomen una decisión sobre cuál va a ser esa trayectoria educativa y laboral que quieren hacer. Doctora Laura, muchas gracias. Perdón, le interrumpo ahí para
para terminar de puntualizar esta parte, y creo que en la siguiente pregunta, que ya un poco más de la parte de la cercanía y el presente, podemos quizá complementar. Claro que sí. Usted tocó un punto muy importante y es la unión también con la educación superior. Entonces, aquí tenemos a una representante, que es la vicerrectora académica de Empresarial, para que abordemos la misma pregunta, y es, ¿qué ha pasado en estos últimos años con el tema de pandemia y los últimos ajustes que se ha tenido que hacer en la educación superior, desde, por ejemplo, la experiencia de Empresarial? ¿Tienes el Bueno, micrófono apagado? Sí, sí. adelante. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, ingeniero Jorge, por esta invitación. Esto es muy importante y es muy importante tener estos diálogos académicos, diálogos con el sector público, porque pues es maravilloso ver todo todos los esfuerzos que se hacen desde el sector público para que se puedan dar unos avances, pero definitivamente esto tiene que ser consistente también con lo que cada institución desarrolla. En el caso puntual de la pregunta que ustedes hacen, Uniempresarial maneja un modelo de formación distinto a todas las universidades, por lo menos en Bogotá. Somos la única universidad o institución universitaria en Bogotá que manejamos el modelo de formación dual, un modelo que puede de una u otra forma responder un poco a todas estas iniciativas que se tienen en cadena de formación, en poder hacer diseños con el sector empresarial, etcétera. Y pues es así, y me tomo este momento para explicar un poco nuestro modelo de formación, en el cual hay dos escenarios de formación, una formación en aula y otra formación en empresa, porque definitivamente el mayor ajuste, aparte de todo el tema de virtualidad, porque eso se le dio a todas las instituciones de educación superior, quienes tenían programas netamente virtuales y creíamos que teníamos un foco o virtuales o presenciales o a distancia, y donde nos tocó mirar las posibilidades que había de hacer contextos mixtos, virtualidad con presencialidad, que no solamente la presencialidad se puede dar face to face, sino también puede estar mediada por tecnologías, en momentos sincrónicos, etcétera. Digamos que este fue un reto que se nos dio a todas las instituciones, porque por más que tuviéramos escenarios virtuales, teníamos programas que no eran virtuales. Entonces también fue un reto no solamente para las instituciones, sino también para el mismo Ministerio de Educación, para poder entender un poco que esos registros y esos permisos que se nos da a cada programa pues tiene que tener un tema flexible, definitivamente, porque nada es absolutamente rígido. En ese escenario, pues como digo, absolutamente todas las instituciones tuvimos el reto, nos dimos cuenta que podíamos incursionar en la virtualidad, que podíamos hacer temas no solamente, o sea, no necesariamente virtuales, sino también los presenciales, tenerlos mediados por tecnología, que digamos es una fase intermedia entre ser netamente virtuales o netamente presenciales, y pues eso le pasó a Uniempresarial. El modelo de educación dual necesita esa formación en empresa, y quizás el ajuste más grande que nosotros tuvimos y el reto fue lograr la comprensión de que el empresario es quien nos ayuda en esa etapa de formación en empresa, que nosotros llamamos coformación, y que ellos pudieran entender que esos procesos tampoco era necesariamente el hecho de que por estar en empresa debían ser presenciales. Entender cómo se hacía el home office y cómo podían hacer esos procesos de formación de manera home office. Eso fue un reto grandísimo, porque pues salíamos de nuestra fase aula totalmente mediada por tecnologías en el momento de la pandemia, y entrábamos nosotros a procesos de coformación en donde debíamos enviar a los estudiantes a empresa, pero definitivamente nuestros estudiantes y los estudiantes en un modelo dual no son trabajadores, son estudiantes en un proceso de formación en tiempo real, en el aprender haciendo. Ese fue un reto bastante grande que tuvimos con los empresarios. Nosotros, digamos, tuvimos que hacer un acompañamiento, un seguimiento en torno a la virtualidad, en torno incluso, porque era explicar cómo se manejaba Teams, Zoom, no solamente a nuestros estudiantes, no solamente profesores, sino también el empresariado, que se dio cuenta que podía incursionar en ello. Es así como pues nosotros tuvimos casi que capacitar a más de 300 empresas, que son nuestras empresas coformadoras, en este modelo de poder hacer formación
desde el home office y que los estudiantes pudiesen ser comprendidos en esos procesos que desarrollan en cada una de las empresas desde el home office. Ese fue un ajuste grande, pero que nos permitió también entender que el modelo de formación dual es perfectamente viable para ser desarrollado de manera virtual. Eso fue un aprendizaje maravilloso y es así como pues Uniempresarial en este momento tiene en curso varios procesos de muchos programas de manera virtual y en modalidad dual. Esto es muy interesante porque sí se puede, las empresas no necesariamente tienen que estar acá al instante y a 2 cuadras de distancia para que los estudiantes puedan estar allá. Digamos, este fue un ajuste de los más grandes que tuvimos desde Uniempresarial. El otro que me parece supremamente importante y que creo le sucedió a la academia entera, digo yo, un poco a nivel de educación superior, pero también lo escuchaba de parte de la doctora Laura, y es el tema de que muchos académicos, y me cuento entre ellos, entendiéramos que casi todas las temáticas, si no digo todas, se pueden desarrollar de manera virtual y que lo que tenemos que hacer es encontrar maneras innovadoras de poder hacer el desarrollo de nuestras clases, hacer el desarrollo de esas habilidades que requieren los estudiantes. Entonces implica un tema de formación a nivel docente y que sigue, digamos, seguimos nosotros en esa cruzada de poderle dar mayores herramientas a nuestros profesores y docentes para que puedan utilizar la virtualidad, la tecnología, aunque sea un programa presencial, les ayude para llegar un poco más a los estudiantes. Pero ese fue un momento crucial también porque pues no es un secreto que pues hay muchos temas, hay muchas cosas que aparentemente pues no podían por la rigidez que tenemos desde la academia un poco, no se podían llevar de manera virtual o lo pensábamos en ese momento. Ese momento de la vida nos dijo o lo hacemos porque no sabíamos cuándo íbamos a volver. Y resultaron cosas muy interesantes, profesores que se idearon 1000 cosas. Entre ellos se compartían muy buenas prácticas, les compartían los unos a los otros, mire, yo estoy haciendo esto y esto, ¿por qué no pone bueno, les compartían programas, les compartían maneras de llegarle al estudiante, ustedes pueden ponerle este repositorio por este lado, pero acá hay este simulador, hay esta cantidad de herramientas gratuitas en la nube, en la web que ustedes pueden utilizar y que se dieron a la tarea de utilizar porque, como digo yo cuando me pongo en mi plan docente, hay que brincar, saltar, hacer reír al estudiante, pero de alguna manera le llego y le hago entender qué es lo que quiero brindarle con cada tema que quiero llevarle al aula. Digamos que esta sería mi experiencia. Doctora Yasmin, muy buenas experiencias desde parte de Uniempresarias. Bueno, y quienes hemos escuchado a Jorge, al ingeniero Jorge en otras temáticas también de esta red de trabajo, pues tiene una visión muy amplia. Entonces, ingeniero Jorge, adelante con esta pregunta, que es bien interesante lo que ha pasado en el último tiempo. Gracias, Carlos. A ver, mi visión va a ser mucho más global, ¿sí? Y no tan optimista como lo que he escuchado hasta ahora. En realidad, mi visión es que esto no se trata de transmutar metodologías de aprendizaje solamente, sino que la problemática es mucho más profunda, ¿sí? Digo mucho más profunda porque lo que vivimos de la pandemia, que lo tenemos como paradigma del cambio, el cambio lo hizo la pandemia, es decir, y esto es el problema de tener los ojos para atrás siempre y no los ojos hacia adelante, ¿sí? Que nos pasa con muchos temas con los gobiernos desde la educación. Digo esto ¿por qué? Porque prácticamente la pandemia va a ser un juego de niños frente a lo que estamos enfrentando o lo que vamos a enfrentar hacia futuro, ¿sí? Yo siento, a mi ver en estos momentos, que más allá de las palabras, más allá de los cambios y de las acciones, seguimos teniendo el mismo esquema que hace 50 años atrás. Es decir, con todos los cambios que hizo, todos los cambios del ser humano, todas las transformaciones que tuvimos,
toda la evolución que tenemos, seguimos teniendo prácticamente 18 años de formación, ¿sí? Para después tener que hacer una maestría o un doctorado para poder especializarse y tener trabajo, ¿sí? Por eso lo que dicen los tomadores de talento, lo que abundan son profesionales, los que escasean son personas. Y hoy los tomadores de talento están mirando un perfil de profesional totalmente diferente. Un perfil de profesional que va más por las habilidades que tiene este profesional que por el saber y el saber hacer. El ser es fundamental y no escuché hasta ahora hablar mucho del ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque las habilidades emergentes que van a tener que tener los futuros profesionales es para enfrentar cualquier tipo de profesión, porque no las conocemos. No conocemos las profesiones que van a venir. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que tenemos que cambiar, como diríamos y como decían en mi país, barajar y dar de nuevo, ¿sí? No podemos, de alguna manera, cambiar formas solamente. Y yo digo esto porque prácticamente, por primera vez en la historia de la humanidad, lo que un graduado universitario adquiere durante su carrera es obsoleto a los 5 años. Este es el mundo que estamos viviendo. ¿Y qué pasa con la educación? Lo que comentaba recién. Ahora, a menos que los países de la región pongan la educación de calidad en el centro de sus agendas, en esta parte del mundo con gobiernos populistas será aún más pobre y desigual. Es decir, ahora me hago una pregunta, pero a ver, ¿de qué están hablando? ¿En qué puesto se encuentra cada uno de nuestros países en el informe PISA? Y ahí está la verdad. Y la verdad en esto que estamos en una mala posición. ¿Y quiénes están en las mejores posiciones? No son países de grandes proporciones. El primer país es Singapur. Singapur es el primer país del informe PISA. ¿Esto qué significa? Y tiene que ver con variables que no tienen que ver con la metodología de enseñanza. Y las nombro, Prioridad de la educación. La educación es la base de su gobierno. Orden, valores, es decir, meritocracia, es decir, no es regalar, sino que los que merecen sigan adelante. Independencia de criterios, no estar atados digamos, a estrictas normas, sino que cada institución pueda tener criterio, ¿sí? Y valoración. ¿Valoración de qué? Del profesor, del maestro. Es decir, a veces yo veo, y es una vergüenza lo que ganan, y comparando con la importancia que tiene. Entonces, es valorar a la educación, es valorar a las personas que transmiten esta educación. El mejor ejemplo que tengo, el billete de máxima denominación de Singapur habla de educación y tiene imágenes de la educación. Entonces, tenemos que hacer un cambio profundo en todos nuestros países y no atacar el corto plazo o lo que nos está pasando en este momento. La mirada tiene que ser más profunda. Esa es mi visión. Muchas gracias, Jorge. Creo que aquí hemos tenido unas 3 visiones muy particulares de la temática y les agradezco porque eso es justamente lo que uno pretende en un panel, un tipo de mesa redonda en la cual tenemos diferentes escenarios de trabajo y de experiencia de cada uno de ustedes. Vamos a una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta para los integrantes de la mesa tiene que ver con el estado actual de la educación y la forma como estamos hoy, en este momento, de materia educativa en nuestro país y también en esa visión internacional que Jorge también siempre plantea. La pregunta va dirigida en este orden. ¿Considera cada uno de ustedes, apreciados integrantes de la mesa, que estamos listos actualmente para una educación del futuro que realmente prepare a los estudiantes para unas profesiones que, como dijo Jorge, hoy en día no existen? ¿Creen que estamos listos para eso? Yo creo que podemos empezar con Uniempresarial.
en su trabajo permanente con el sector justamente empresarial. Luego le pasaré la voz a la red Alumni Futuro y finalizamos con la Secretaría de Educación. Le solicito unas respuestas cortas en aras del tiempo y que los demás participantes también puedan ir. Bien, entonces, adelante, doctora Yasmin. Carlos, bueno, mi visión de golpe siempre será muy optimista, sobre todo porque, y quiero con esto cerrar un poco el anterior, de todo nos debe quedar algo positivo y la pandemia dejó algo positivo que nos ayuda a enfrentar y nos ha ayudado a enfrentar el futuro que teníamos, que en ese momento era el 2023, que ya ahorita lo tenemos enfrente. A tu pregunta sobre si estamos preparados y sobre todo yo me pongo en situación país, definitivamente pues aún no estamos preparados. Y no estamos preparados por la sencilla razón de que seguimos con el concepto tradicional de educación, con el concepto tradicional de desarrollo, creación y sobre todo de autorización de programas. Lo digo porque yo misma lo vivo en mi institución. Nosotros, desde que nacimos, nosotros diseñamos nuestros programas con los empresarios. Llevamos más de 20 años haciendo esto para poder dar respuestas, sino al futuro, respuestas inmediatas, como dicen por allí, en el aquí y en el ahora, para poder dar impacto social y generar desarrollo y sobre todo a Bogotá y a la región de Bogotá. Pero resulta que tenemos temas tradicionales, muy tradicionales, la autorización de programas, tenemos temas muy tradicionales en muchas instituciones, entonces nosotros no creamos programas para la demanda, sino hacemos programas, oferta de programas. Esto es bien complejo porque esto nos deja, como decía el ingeniero ahorita, nos deja un poquitín atrasados, dado que nuestros programas los diseñamos ahorita y finalmente los comenzamos a ofrecer en 2 o 3 años. Entonces, digamos que esos son temas que tenemos que ajustar definitivamente por un lado. Pero de otro lado, nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay necesidades de nuestro contexto en las cuales tenemos que escuchar al contexto. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo es el ecosistema en el que se están desarrollando las instituciones y con ello poder dar respuesta con nuestros programas y con el tipo de programas. Ustedes lo mencionaban, hay necesidades de técnicos, tecnológicos, técnicos laborales. No necesariamente hay una necesidad ardua de profesionales. Hay necesidades específicas. Yo les doy un claro ejemplo de lo que hicimos con un empresarial recientemente, que fue una experiencia maravillosa, donde se logró reunir al gobierno, Ministerio de Comercio, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, al sector empresarial, empresas suizas, la Embajada de Suiza, un empresarial, el sector educativo. Nos sentamos todas estas personas a hacer unos programas y a escuchar qué necesitaban. Nadie creería que en este momento se necesitan técnicos comerciales, pero más que técnicos comerciales se necesitan personas que sepan vender, que sepan estrategias de ventas. Estrategias de ventas, pero si un administrador puede vender, no. Y así no lo decían los empresarios. No, yo no necesito un administrador de empresas que sepa algo del sector comercial. Necesito un técnico en gestión comercial y necesito un técnico al que le pueda explicar, entre muchas otras cosas y de muchas otras habilidades, cuáles son las habilidades que se necesitan y las estrategias que existen en todo lado para poder desarrollar una buena estrategia de ventas. Porque muchas empresas necesitan eso. Las empresas están dadas para poder ofrecer sus productos, para llegar a distintas posiciones y poder llegar con sus productos. Entonces, digamos que si nosotros seguimos con estos modelos tradicionales, sobre todo que nosotros tenemos que pensar, y eso lo tengo claro, de manera global, pero tenemos que mirar las necesidades locales. ¿Cuál es nuestro plan de desarrollo? ¿Nosotros hacia dónde estamos dirigidos? ¿Nosotros estamos dirigidos a mover frontera del conocimiento o a hacer desarrollos sociales? O sea, ¿en qué momento están nuestros países, por ejemplo, en América Latina,
para que nosotros ofrezcamos programas de ese estilo. El modelo dual es un modelo que lleva desde el 68, desde muchos años. ¿Cuántas instituciones verdaderamente tienen programas duales en Colombia? 4. ¿Cuántas instituciones son realmente duales en Colombia? 2. ¿Cuántos programas ahorita desde el año 2019 han emergido? También los cuento con los dedos de la mano, que han sido instituciones que se han arrojado, porque no es fácil cuando se les dice, y yo sinceramente defiendo mucho el modelo porque he tenido experiencias maravillosas. Nuestra tasa de empleabilidad en el momento en el que se otorga el diploma para los estudiantes, en el momento de la graduación, estamos llegando casi al 89%. Entonces, eso es algo realmente increíble porque les están dando posiciones laborales no por cualquier cosa, sino por unos buenos salarios. Ya saben trabajar, ya tienen experiencia laboral, tienen insignias digitales. Pero darse a la tarea es darse a la tarea de escuchar al empresariado, es de que el académico se siente con el empresariado, con el entorno. Para nuestro caso es el empresariado, pero para otros casos es escuchar el entorno, cuáles son esas necesidades del entorno específicas y nosotros como académicos traducirlas y poder desarrollar esas habilidades que se necesitan, porque no solamente son habilidades de conocimiento, hay otros temas, y les vuelvo a traer el tema a colación, el tema de nuestro técnico comercial, porque no solamente son estrategias de ventas, es también servicio al cliente, es también procesos de liderazgo, es habilidades comunicativas, es cómo le llego al cliente, es cómo también manejo un tema de la frustración, como desde que soy alumno, pero cuando llego yo a una empresa y tengo que actuar con un cliente. Entonces es traducir eso nosotros desde la academia, y no es fácil porque nuestros orígenes como académicos no son eso. Entonces no es fácil que nosotros soltemos esa bandera que tenemos sobre que nosotros tenemos el conocimiento y que tal cosa se hace de diferentes formas y que existen teorías que deben seguir existiendo y que deben generarse otras, pero que yo debo entender el contexto en el que me desarrollo. Digamos que esto tendría para decir, creo que estamos haciendo un camino porque ya hay ejemplos, que es lo más importante, tener ejemplos y poder seguir. Porque tenemos un tema de que la tecnología nos llegó y ya la entendimos y sabemos que tenemos que ir ahí porque eso es lo que nos hace que comencemos a subir. Pero y el entorno y las especificidades que se dan para cada punto, y entender que hay un tema global, pero que hay unas necesidades nacionales y otras locales, y que todas hay que comprenderlas y hay que dar soluciones. Entonces, digamos que ese es un punto que tenemos que pensar los académicos y pensarlo mucho. No es fácil, y se los digo porque en caso concreto, quien les habla, se tuvo que meter el modelo dual en el corazón y se tuvo que meter ese tema de que no solamente el modelo dual por el modelo dual, porque en un modelo tradicional también se puede desarrollar, crear, diseñar estructuras curriculares más flexibles, y sentarse con quienes están en el aquí y en el ahora, haciendo las cosas para entender qué es lo que requieren y nosotros poder brindarles soluciones desde la academia. Muchas gracias, doctora Yasmin. Perfecto. Bueno, ingeniero Jorge Castrillón, con la misma pregunta de si estamos listos actualmente para una educación del futuro, de acuerdo con todo lo que trabajas tú a nivel internacional. Tienes el micrófono apagado, Jorge. Decía que comparto mucho de lo que decía recién nuestra querida amiga, pero quiero contar un poquito esta cosa que nos está viviendo. Hace 4 meses atrás hablábamos de inteligencia artificial. En menos de 3 meses ya la tenemos en los teléfonos. Ya en estos momentos es como dejamos de tener el conocimiento, es decir, no tenemos que tener las respuestas, sino tenemos que saber hacer las buenas preguntas, ¿sí? Muchas veces, digamos, se habla del entorno VICA, ¿sí? Es decir, que fue creado ya por los 90, pero está más vigente que nunca. Un entorno donde tenemos un planeta que es voluble, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Y que nos hace que el mundo crece con una progresión exponencial
mientras la educación viaja plácidamente en una progresión aritmética. Y se está produciendo una brecha tan grande, no solamente en la formación, sino entre nuestros países y los países, de alguna manera podemos llamarlos del primer mundo. Y cada vez la brecha va a ser más grande. Porque estamos transitando un espacio de 20 años, y yo lo llamo el espacio liminal, que vamos a entrar en un mundo cuántico, un mundo que no tiene nada que ver con esto. Y no estoy hablando dentro de 200 años. Vos hablaste, Carlos, del 2040, ¿sí? Yo creo que tenemos que hablar del 2030, 2035, cuando prácticamente el control de la muerte va a estar expuesto en todo momento, donde va a haber la Internet de los sentidos, ¿no? El Internet de las cosas, donde seguramente vamos a comunicarnos telepáticamente. Y estamos discutiendo aritmética o no. Por eso digo, yo creo que los gobiernos, porque ahora esto, más allá de educación, estoy hablando ahora de los gobiernos, ¿sí? Los gobiernos hablan sobre necesidades de cambio, pero actúan políticamente desde una zona de comodidad. Y ahí es donde está el problema. No se toma la educación con la seriedad que hay que tomarlo. Y no te digo desde la Secretaría de Educación, porque seguramente Laura está, como decimos en Argentina, remando todos los días el dulce de leche, con todo lo que hay que hacer. Pero la visión tiene que ser global desde el país, y como lo dijo también Yasmín, no global al sentido del mundo, sino global en todo lo que involucra la educación y para qué es la educación. Entonces, si vamos a esto, yo tengo un paradigma que dice, hoy un niño que entra en el preescolar va a estudiar una carrera universitaria de una profesión que hoy no existe. Este es el mundo. Y todo lo que pasó ayer no pasará mañana. Esto implica que el verbo planificar, como nosotros hablamos siempre de planificar estratégicamente, ¿sí? El verbo planificar ya queda obsoleto. Todo lo que pasó ayer no pasa mañana, por lo tanto, tenemos que empezar a prospectivar. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los escenarios futuros que tenemos que enfrentar para desarrollar los caminos presentes que me lleven a ese escenario futuro? No lo que tengo que hacer hoy. No lo que tengo que hacer hoy, porque si no vamos estando tapando baches. Es decir, ver hacia dónde va el planeta, hacia dónde va todo lo que tenemos, digamos, esta perspectiva, ¿sí? Para poder hoy generar el camino hacia ese lado, no solamente en el hoy. Entonces, yo digo, hoy en las universidades deben, más que dar conocimiento, entrenar a los futuros graduados con estas habilidades que un poco hablaba Yasmín también, ¿sí? Como la creatividad, la gestión de lo impredecible, el pensamiento crítico, y puedo hablar un montón de todo esto, ¿sí? Si a mí me dicen en este momento, en resumen, digamos, ¿cuáles serían 5 grandes puntos que hay que trabajar desde que entra un alumno en el preescolar? Uno son valores. Vivimos en un mundo donde ya no tenemos valores. Las grandes instituciones ya no tienen el peso que en el pasado. Digo, grandes instituciones es el matrimonio, la educación, digamos, lo financiero, los bancos, que las grandes instituciones hoy son ambiguas, ¿sí? Es decir, tenemos que hablar de valores. El otro es el alfabetismo digital desde el primer momento. El trilingüe, no bilingüe, trilingüe. ¿Por qué? Porque tenemos que también pensar hacia dónde va el mundo y quién va a dominarlo dentro de 10 años. Por lo tanto, el castellano, el inglés y el mandarín son idiomas que vamos a tener que trabajar. La inteligencia emocional, trabajar en la inteligencia emocional, y fundamentalmente para poder que nuestros graduados, nuestros chicos, nuestros jóvenes enfrenten un mundo cuántico, es el empoderamiento personal. ¿Qué significa esto? Trabajar con las personas para que puedan tener primero su autoconocimiento, para tener un reconocimiento de sí mismo y generar su automotivación que genere ese empoderamiento que lo haga salir de su zona de comodidad y ir a enfrentar un mundo totalmente desconocido. Esto es lo que yo pienso sobre la educación. Jorge, muchísimas gracias por esa percepción.
bueno que nos compartes hoy en día. Doctora Laura, respecto a la Secretaría de Educación y ese pensamiento, ¿cree que estamos listos actualmente para la educación del futuro? ¿Cómo lo ve desde ahí? Yo coincido con mis tres colegas y es definitivamente no estamos listos. Es claro que avanzamos a paso tortuga en un mundo que avanza a toda velocidad. O sea, los esfuerzos que se tienen que dar para lograr realmente adaptarnos a los cambios que además son constantes, son diarios, pues nos llevan años luz. Pero yo sí quisiera pararme en un par de cosas que menciona Jorge, porque uno se puede quedar, cuando uno es gestor público, cuando uno es gerente público, y él lo dijo muy bien con una expresión que no conocía Argentina, uno está remando todo el tiempo y uno se enfrenta a una situación de quedarse en la academia y en lo utópico, esperando hacer las intervenciones perfectas y lo que puedes hacer en 4 años. Y voy a hablar aquí desde la experiencia práctica. Y la realidad es que uno tiene que entender el sistema y lograr hacer transformaciones en un sistema que es burocrático, es robusto, es estático, sobre todo cuando hablamos del sector educativo. Y yo me atrevo a decir que el sector educativo es estático en los países de Latinoamérica en mayor medida, no es solo Colombia. ¿Y es estático en qué sentido? Yo vengo a trabajar en el sector privado. Previo a ser directora de Educación Media, estuve en la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad. Y cuando uno trabaja, por ejemplo, con empresarios, como es el caso de mi colega Yasmín, y cuando uno hace acciones, por ejemplo, en términos de promoción del empleo, en términos de desarrollo empresarial, tú te das cuenta que el dinamismo de la política pública es mucho más rápido. Tú llegas al sector educativo en una ciudad como Colombia, tienes una ley que está obsoleta, que regula el sector educativo, que te da un marco normativo al cual no te puedes mover. Tienes un sistema de calidad, Yasmín lo mencionaba, donde tienes que actualizar los registros de los programas y se demoran 4 años, entonces cuando sacas el programa ya está desactualizado. Y eso es una realidad. Y nosotros como gestores públicos y como partícipes de cómo vamos a transformar el sector educativo, pues nos toca jugar más o menos al maco. Y es, ¿qué hago con un sistema robusto donde no voy a poder cambiar, ni voy a poder apostar a eso? No porque no queramos, no porque no tengamos la visión como gobierno. Porque yo creo que este gobierno en particular, este gobierno, y voy a hablar del gobierno de Bogotá, tiene una visión bastante disruptiva sobre lo que hay que hacer en educación, pero está limitada. Y quiero arrancar por ahí porque nos falta años luz, seguro. Pero sí quiero reconocer la importancia de ir en esa tendencia. Entonces mis compañeros mencionaban, hoy en día los estudiantes que están en preescolar van a cuando salgan y estudien una carrera de 4 o 5 años, pues esto va a estar obsoleto. ¿Qué estamos haciendo con eso? Pues precisamente apostarle a formaciones más cortas, precisamente apostarle a modelos y esquemas flexibles, precisamente crear una agencia como es la agencia Atenea para la educación, la ciencia y la tecnología, que entrega becas, 36.000 becas, es una cosa histórica, pero no solo en educación superior. Acá no estamos formando carreras de 4 o 5 años que salen al mercado laboral y ya, vuelvo y digo, están obsoletas, sino en programas mucho más concretos de formación técnica corta que responden a las necesidades cambiantes del mundo. Ejemplo, y eran los catálogos que les mostraba, porque no solo es financiar formación más corta, que responde, donde hay una salida en el mundo laboral, el mundo del emprendimiento, sino además dar esas señales desde la educación para que estudiantes conozcan que esto existe. Entonces, un ejemplo de eso, yo les decía lo que hacemos con estas cartillas de orientación. Hay por ejemplo, el diseñador de sistemas fotovoltaicos. Vaya a un colegio, los invito a todos, a preguntarle a un docente o a un estudiante qué es un diseñador de sistemas fotovoltaicos, qué es un técnico en mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Y no se sabe porque la gente sigue estudiando ingeniería, derecho, medicina, ¿no? No estoy diciendo que no se requieran estas carreras, pero lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, una formación corta, un técnico laboral de 1 año en diseño de sistemas fotovoltaicos es aquel que está encargado de diseñar todo este tema de los paneles solares y está muy orientado a la transformación energética que está viviendo un país como Colombia y una región como Latinoamérica. Y es claro, y hay una perspectiva laboral, claro, no a 30 y 40 años. Yo comparto con Jorge que un poco le toca a uno tener apuestas a mediano, acá nos toca corto, mediano y largo plazo, pero sí está dando información y estamos preparando a esas formaciones por lo menos en los próximos 10 años. Entonces, nos toca tener como un balance en el sector público de cómo respondemos a las necesidades actuales, cómo resolvemos una necesidad actual, porque es una realidad, digamos, en una ciudad como Bogotá, 4 de cada 10 estudiantes transitan a la educación superior. Y digamos que uno dice, bueno, y el resto de formación y el resto de educación,
Pero además, cuando vemos en Bogotá hay 1.710.000 jóvenes, y de ese 1.710.000 jóvenes, el 38%, alrededor de 300.000, están en la informalidad. Y otro 18%, o sea, 300.000, son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces estamos hablando de 700.000 jóvenes, casi un 40% de los jóvenes de Bogotá que están en la informalidad o no están estudiando y no están trabajando. Entonces las oportunidades no existen y no se van a resolver, estoy de acuerdo, con formaciones que no son pertinentes. Entonces, por un lado, yo creo que hay que reconocer esas apuestas, y esto es muy difícil, y les quiero contar, cuando uno va a las instituciones educativas, se enfrenta, y lo voy a decir, con sindicatos, cuando uno se enfrenta con comunidad educativa, cuando uno se enfrenta, lo primero que te dicen es que estamos promoviendo formación para pobres, porque ¿cómo es que estamos incentivando la formación para el trabajo y desarrollo humano, las certificaciones cortas? Sí, y no estamos fomentando la educación superior, estamos haciendo las dos cosas, pero somos conscientes que el único camino no es la educación superior, porque precisamente tiene todos estos temas de rezago y es mucho más inflexible en la actualización de las competencias que requieren las personas. Entonces, esto es un desafío, es una cosa que le estamos apostando, pero que sigue siendo un tema paulatino. Y el otro tema es algo que mencionan mis dos compañeros y quiero resaltar, y creo que esto sí es muy importante y en esto estamos 100% de acuerdo, y es más allá del tipo de las formaciones y las competencias técnicas y las competencias específicas, todo ese tema de competencias, habilidades socioemocionales transversales. Y aquí yo creo que todos estamos de acuerdo con que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos muestra que hay muchas profesiones que se van a automatizar y hay muchas labores que no se va a requerir, digamos, de una especialidad porque se pueden hacer automáticas. Entonces, cobra relevancia, digamos, las habilidades, ya las dijeron, de comunicación, de liderazgo, de manejo emocional, de resolución de problemas, de pensamiento crítico. Y parte de las apuestas pues, que se deben hacer es entender que tenemos que empezar a formar en estas habilidades en mayor medida para que las adaptaciones sean mucho más rápidas, para que el ser se pueda adaptar a esas dinámicas. Yo creo que con eso cierro un poco esta pregunta para darle paso a las otras. Bueno, muchas gracias, doctora Laura, y a todos los participantes en esta mesa redonda, en esta segunda pregunta, que es fundamental, porque ya en la primera hablamos un poco del pasado reciente, aquí en esta segunda de la situación actual que tenemos de cara a la educación, pero va la tercera pregunta, que tiene que ver más con los actuales esfuerzos que se están haciendo, pero el cambio es permanente y va a un ritmo muy rápido, como decía la doctora Yasmín. Preparamos algo ya, pero tomamos un tiempo y ya se desactualizó. También lo dijo la doctora Laura. Entonces, la pregunta va dirigida a qué ajustes deberían hacerse ya mismo en la educación para preparar a los jóvenes hacia la educación del futuro, ya con el panorama que hemos hablado. Y quizás qué obstáculos tendríamos que superar de cara, obviamente, a esa educación. Yo creo que podemos comenzar con la visión internacional del ingeniero Jorge Castrillón, de la Red Alumni Futuro. Bueno, gracias, Luego Carlos. seguiríamos con la Secretaría de Educación y luego con un empresario, si les parece. Adelante, Jorge. Yo creo que a veces nos equivocamos cuando decimos que el gran tema es solo la educación, sino que el tema central es que debería existir, y eso ya vengo hablando hace rato, que los países deberían tener un ministerio del futuro. Un ministerio que sea autónomo, descentralizado, de lo político, y que sea compuesto por una composición multicultural que desarrolle el pensamiento estratégico del país. Pues si nos ponemos a pensar cuál es el país que queremos, seguramente vamos a hacer agua. Yo digo, este Ministerio de Futuro es un ministerio que tiene que trabajar a 30 años, un plan a 30 años, y no a 4 años para ganar las elecciones. Porque ni siquiera son 4 años, pues son 3 años de trabajo y 1 año electoral. ¿Sí? Es decir, seguramente los cambios que hay que hacer en el futuro no serán simpáticos. No van a ser simpáticos. Yo lo que creo que la educación es fundamental como pilar de crecimiento del país, pero no como un discurso político, sino con una mirada estratégica. Sin duda, como dije anteriormente, debemos mirar y actuar como los países que están haciendo las cosas bien. Y vuelvo de nuevo a este pequeño país, un país de 726 kilómetros cuadrados, 700, con una de las densidades más altas del planeta, con 5,5 millones de habitantes y con un PBI per cápita de $107.000. Imagínate, imagínense,
la distancia que estamos teniendo. Y ahora cuando miramos por qué se transforma digamos, en uno de los países más seguros del mundo y ser el número 1 en educación mundial, tienen 10 elementos. Lo voy a hacer muy rápido. El primero dice, la educación se ve como un pilar esencial en el desarrollo del país. La inversión en el sector como un impulso imprescindible para la mejora económica y social. Es la consistencia en el tiempo de un plan de trabajo. El segundo, el sistema educativo se basa en la meritocracia y la competitividad. Cuando nosotros estamos pensando, le ponemos nota, no le ponemos nota, y no, a ver si se siente mal, y no tenemos que ser discriminatorios. Es decir, cuando nivelamos para abajo, ahí nos empezamos a equivocar. El otro es, el objetivo es que los alumnos aprendan, no memoricen. Uno puede decir, pero parece obvio esto. Es decir, lo importante es que ellos vean los diferentes caminos y piensen de maneras diferentes, es decir, que trabajen la forma de pensar y de ver los problemas. Es decir, Singapur, por ejemplo, en el informe PISA, fue el primero en lo que es el área de resolución de problemas. El cuarto, se apuesta por un aprendizaje flexible y diverso, lo que hablaban recién en estos momentos, Yasmín creo que habló. El objetivo es ofrecer a los estudiantes diversas opciones que puedan elegir las que más se ajustan a sus intereses y a su forma de aprender. El quinto, las escuelas tienen que tener mucha independencia, y esto tiene que ver con que ellas puedan manejar mediante un currículo común, pero como un gobierno descentralizado la educación de manera progresiva para dar mayor libertad y autonomía a los centros escolares, que ahí también hablaba, digamos, Laura, Yasmín, cuando decía los años que tengo que esperar para poder cambiar un programa, y me hablaba de 3 años. 3 años es una eternidad en estos momentos. Y de repente, para aprobar un doctorado, 3 o 4 años, son tiempos de otro mundo. Las evaluaciones oficiales definen el camino educativo de cada alumno. Se testea, las personas pasan y ven, si tienen la capacidad, van a la universidad. Si no tienen la capacidad, se especializan o, digamos, cada uno va en función de lo que él puede hacer y no en función de una carrera que tal vez hoy está obsoleta. Y esta es la más importante. Los profesores son muy valorados y están muy preparados. Y cuando digo valorados, no es solamente, hablo del bolsillo del profesor, sino valorados en la sociedad. Vamos a decir que hoy una maestra es valorada en la sociedad, ganando lo que gana en todos nuestros países de Latinoamérica. No estoy hablando de un país especial. Se evalúa e incentiva a los docentes, el número 8. El 9, ellos hablan de bilingüismo, es obligatorio prácticamente desde la primaria, el idioma obligatorio. Y no es un idioma de compromiso, porque muy pocos alumnos que salen de la escuela secundaria tienen un inglés bueno. Y esto de nuevo es a nivel global, fundamentalmente. Y por último, la formación profesional es importante, y eso lo hablaban recién. Cerca del 70% de los estudiantes accede a la formación técnica vocacional, que es lo que va, de alguna manera, a ser el futuro. Porque no va a ser necesario, ya prácticamente muchas empresas no buscan profesionales. Muchas empresas, como dijeron recién, lo dijo Laura hace un poquito, lo venía diciendo Yasmín, lo que pretenden de alguna manera sean especialistas en un área determinado. Y fundamentalmente, y para poder cerrar todo esto, es la valoración del ser humano. Es decir, porque uno tenga una educación, y esto me parece, es utópico, me pueden decir, pero es lo que yo creo. Por más que tenga una educación, no puede ganar más un ingeniero que un obrero metalúrgico. Porque ahí está el tema de la valoración del ser humano. Los dos trabajan la misma cantidad de horas y se esfuerzan cada uno en su actividad. Por eso cuando digo la valoración, es la valoración del ser humano. Yo creo que esto es lo que quiero dejar dicho. Gracias. Jorge, muchas gracias. Muchos elementos al tiempo con tu respuesta. Bueno, doctora Laura Lozano, hablemos desde la Secretaría de Educación respecto a esta visión de lo que hay hacia el futuro de la educación.
y si estamos preparados, cómo prepararlo mejor y qué obstáculos podemos quizás encontrar en el camino. Yo creo que ha mencionado todos, Jorge, para complementar. Quiero hacer énfasis en la importancia de implementar enfoques de enseñanza basado en competencias y en habilidades. Todavía, y en eso coincido, y pareciera un absurdo, predominan métodos de verdad centrados en contenidos, en memorización, en respuesta a tareas mecánicas. Es que esa es la realidad, ese es el mayor porcentaje cuando uno va y revisa cómo se desarrollan los procesos formativos en las instituciones educativas, y desafortunadamente seguimos digamos, como con esos métodos, y desde allí está el problema. Yo creo que hay un tema muy importante, y es, tenemos que como sistema educativo hacer muchísimo mayor inversión. O sea, siempre se nos quedará corto, tiene que haber una apuesta de Estado, no de programa, de política de Estado, no de política de gobierno, que trascienda lo que puede hacer una administración en un periodo corto de tiempo, y que de verdad le apueste a una proyección de país. Entonces aquí creo importantísimo apostarle a muchísima mayor inversión. La creación de modelos de autorreflexión y autoformación en los colegios, la flexibilización de los currículos, la articulación. Yo creo que hay un tema muy importante, es la articulación entre no solo el sector educativo, sino también el sector para el empleo, el sector trabajo. Y acá la importancia de conectar lo que estamos formando desde la educación preescolar básica y media, la educación postmedia, y las necesidades y las dinámicas del trabajo. Hoy en día las universidades no saben qué es lo que necesita el sector de trabajo, y es por esto que modelos más cortos, entidades de formación para el trabajo, muchas veces responden mucho más ágil a lo que se requiere, y las empresas entonces acceden a oferta y a entidades de formación que forman a la medida, forman en corto tiempo en estas competencias y habilidades que más se requieren, y las universidades están perdiendo campo ahí. Y uno ve en un país como Colombia que universidades muy prestigiosas, una de las mejores universidades privadas de Colombia, ya le está apostando esa formación para el trabajo y desarrollo humano, a la formación técnica, porque se dio cuenta que a través de la formación universitaria, pues tiene un alcance, pero requiere también adaptarse y ser mucho más flexible y mucho más ágil en la formación. Entonces, darle valor a esa formación para el trabajo y desarrollo humano, entender, como lo decían ahorita, que independientemente de la trayectoria que uno busque, las habilidades que tiene la persona deberían ser suficientes para desempeñarse en un rol y materializar su proyecto de vida, y de esa manera tener también una remuneración económica acorde a eso. No debería depender de que si tienes el título de tal universidad, etcétera. Creo que eso es muy importante, y eso muy ligado al fomento de la educación continua y al aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, no nos podemos limitar a la formación y a la educación formal y quedarnos ahí. O sea, estamos en un mundo, así como cambiamos a lo largo de la vida, hay que formarse. Entonces, se deben promover programas de educación continua, creo que lo he mencionado en las 3 respuestas que he dado, y es que permita toda, digamos, como la actualización de competencias que tienen las personas, a través de, vuelvo y digo, cursos cortos, talleres, seminarios, etcétera. Incorporación de tecnología y enfoques innovadores. Yo insisto mucho en que pues el mundo avanza también por todo el tema de la tecnología, y si no hacemos una inversión grande, importante, en tecnología, en tener ambientes de aprendizaje innovadores, pues vamos a seguir retrasados, porque tenemos docentes parados, que es la realidad de un país como Colombia, con un tablero enseñando y chicos pegados al celular, porque no hemos sido capaces de incorporar las herramientas tecnológicas innovadoras a los esquemas de enseñanza. Todo este tema que les mencionaba por ejemplo, las Olimpiadas STEM, es precisamente tener estos modelos de aprendizaje basado en proyectos, basado en el pensamiento crítico, en resolución de problemas, que impulsen la creatividad, que impulsen también todo este tema del pensamiento analítico, bueno, etcétera. Yo creo que han mencionado varias de estas cosas. Realmente insisto mucho en un punto fundamental también de qué deberíamos hacer, y es tener estrategias que permitan también lograr mover esa resistencia al cambio. Digamos, uno cuando entra acá al sector educativo, y lo digo yo porque realmente soy muy nueva y venía del sector empleo, vuelvo y les digo, se da cuenta que la resistencia al cambio es muy compleja, y en la medida en que no nos comprometamos desde la institución educativa,
las secretarías de educación en este caso, los ministerios de educación, toda la comunidad educativa a estos cambios y entendamos que no podemos estar amarrados a como se viene haciendo tradicionalmente, pues va a ser muy difícil generar, digamos, como las transformaciones que se tienen y los métodos tradicionales. Pero para esto, para motivar, para incentivar, pues tenemos que hacer una inversión también en formación docente. Tenemos que darle valor a nuestros docentes, tenemos que promover que esto sea una opción de vida realmente interesante y que las personas que lleguen a la docencia pues sean personas capacitadas, que tengan el interés, que tengan la vocación, que realmente esto sea llamativo. Porque si seguimos viendo esto como una opción no inspiradora, pues tenemos docentes que siguen atándose a el siglo XX y no están pensando ni en el siglo XXI ni en el siglo XXII por anticiparme un par de años a todo lo que se nos viene. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, además porque todos han tocado el tema de los docentes. Creo que eso es fundamental. Bueno, doctora Yasmín, adelante, su percepción al respecto. Bueno, escuchándolos, sinceramente para mí ha sido música para mis oídos. Uniempresarial lleva 20 años, lo que pasa es que somos pequeños. Somos pequeños y no somos de las grandes universidades públicas de este país. Pero nosotros tenemos el tema de la formación empresarial, formación tecnológica en este momento, pero nosotros desde hace 22 años también teníamos programas técnicos y a la medida de lo que los empresarios necesitaban. El tema fuerte que se ha dado y el ajuste que también coincido con ustedes, hay un tema primero, digamos, a nivel Estado. El tema a nivel Estado es fuerte y es donde, digamos, se sale de las manos de cualquiera para poder lograr esta flexibilidad que nosotros necesitamos. Porque hay muchos propósitos, hay muchos buenos propósitos, pero hay demasiado procedimiento que hace que todos los buenos proyectos se vuelvan engorrosos, que hace que a las instituciones nos dé miedo echarle apuestas, porque una cosa es el propósito y el objetivo que tiene cada uno de los proyectos que se proponen, pero otra cosa es llevarlo a cabo y las posibilidades de llevarlo a cabo por toda la cantidad de trámite y de procedimentalidad que hay que sostener, que a veces hace que a uno le dé miedo meterse en ello. Entonces, digamos que aquí debe haber un ajuste. También vuelvo y digo con el positivismo que me caracteriza, pensando en que sí se han visto cambios. Yo he visto cambios, sobre todo en la ciudad de Bogotá, que me parecen importantes y en los que Uniempresarial pues le ha apostado. Dijimos, somos pequeños, pero la logramos y ahí estamos y se ha hecho un buen papel a la altura de muchas. Pero hay un tema que a mí me preocupa un poco más y aquí hablaría de uno de los obstáculos, porque podemos tener todo este engranaje y podemos tener estos temas de prospectiva centrados, la tecnología, llevar las cosas. Pero este tema de esas brechas generacionales, y tú lo mencionabas, Laura, cuando decías, los muchachos están con un celular. Yo me acuerdo algún momento que tuve que hablar con un profesor, y yo como profesor tengo que estar preparado a que todos tengan celular en el aula de clase y a lograr manejar una clase y a lograr que ellos utilicen ese celular en pro de mi clase. Esa brecha generacional entre que yo como profesora, que llevo años luz y que yo en mis clases jamás me iba a imaginar que iba a tener un celular, pero que ahorita me toca enfrentarme a que ellos todos tienen que tenerlo y yo no tengo por qué decirles apáguenlo, yo no tengo por qué decirles nada, yo les tengo que decir utilícenlo. Entonces, esas brechas, a mí me parece eso de los obstáculos más grandes, porque es un tema de cambio como ustedes lo mencionaban. Pero también hay otra cosa que digamos que como por experiencia vividas, es un tema que tienen hoy los jóvenes y bueno, y casi que el ser humano, pero ahorita en los jóvenes se presenta mucho más y es la tolerancia a la frustración. Para ellos todo debe estar dado. Entonces, ¿cómo mediante la educación nosotros podemos hacerles entender que son momentos y oportunidades que da la vida para hacer cosas diferentes? Que la gratificación que ellos deben recibir no es inmediata. O sea, los temas no son inmediatos, así como yo oprimo el clic y es inmediato. Es esa reflexión y ese entendimiento
en que la inmediatez me debe servir para proyectarme hacia el futuro, pero que ese futuro tiene una gratificación en el futuro y no inmediata. Yo lo veo y lo he sentido por experiencia propia en estos años que llevo en muchas instituciones, que eso es algo que impide que se pueda sacar adelante muchas cosas. Entonces, ¿cómo entender esos temas? ¿Cómo incentivar a los estudiantes que el esfuerzo, el valor y el mérito aún son buenos? Puedo sonar a viejita anticuada, seguramente, pero yo, por ejemplo, lo veo muy claramente en mis muchachos cuando ellos van a sus procesos de coformación en empresa. Ellos no aprenden porque yo esté en el salón de clase dictándoles la clase, diciéndole que existen teorías y que existe el libro y que hay un premio Nobel que escribió esto y que los casos Harvard nos dicen esta otra cosa. Ellos están aprendiendo porque necesitan aplicarlo a la empresa, porque se dan cuenta que cuando fueron a empresa y no estuvieron poniendo cuidado y entendiendo específicamente un tema, no lograron aplicarlo o no lograron el entendimiento de lo que tienen que desarrollar en la empresa. Eso a mí me ha parecido maravilloso, porque ahí se dan cuenta ellos del tema del esfuerzo, el valor y el mérito. Y el mérito lo sienten cuando al final del día y es cuando ellos se van a graduar, comienzan las ofertas laborales de las empresas. Entonces, digamos, ¿cómo hacer esto? Porque ya tenemos muchas cosas, muchas instituciones tenemos microcertificaciones, creo que muchas instituciones ya lo tenemos, certificaciones de industria ya las tenemos, programas de corta duración. Nosotros ostentamos tener programas de pregrado en 3 años y medio, tecnológicos en 2 años, técnicos laborales en 9 meses. O sea, el tema de la corta duración y esa perspectiva, digamos que eso ya está acá en nuestras manos y lo están aplicando muchas instituciones. Yo puedo hablar desde mi caso concreto, pero ya muchas instituciones lo están aplicando. El tema que de golpe, pues para mí es mi día a día y es la integración directa con la empresa para asegurar la pertinencia de la formación, pues yo creo que debe, o sea, que eso nos debe quedar como una cosita y una espina en el corazón. Hay estudios, hay muchos estudios, las instituciones, el gobierno nos da herramientas para que tengamos y podamos visualizar algo, pero nosotros tenemos que sentarnos con el entorno al cual estamos impactando para poder entregar con pertinencia los programas que se requieren. Y pues es importante pues lo que se hablaba, ¿no? Una educación local bajo un contexto totalmente global, pero es una educación local, no olvidarnos de eso. Yo siempre pido ahí disculpas porque yo sé que hay instituciones que su objetivo primordial no es entregar profesionales para el país y eso es bueno, o sea, eso es loable, es entregar profesionales para que salgan a impactar otras latitudes, o sea, yo tengo un dicho que digo que debe haber programas e instituciones de todos los colores y sabores de acuerdo a las necesidades que busque los ciudadanos, entonces, pero hacerlo bien y hacerlo con pertinencia. O sea, incluso si yo pretendo formar profesionales que impacten otras latitudes, entender esas latitudes, entenderlas desde lo que están viviendo y no desde lo que uno se puede imaginar acá desde los libros. Los libros me dan la base, pero yo necesito ver la realidad. Bueno, diría yo eso solamente. Doctora Yasmín, muchísimas gracias. Bueno, y hablando de latitudes, quiero decirles que los participantes los están saludando desde diferentes países, así que muchas gracias por estas intervenciones y creo que podemos abordar algunas preguntas que vienen del público. Y hay unas muy interesantes. Les agradezco mucho por estos cuestionamientos también en pro de nuestra educación del futuro. Ahí voy a unir algunas preguntas, obviamente por efectos de tiempo, vamos a dejar solamente un par, quizás uniendo las preguntas de Vinicio y de Rodolfo, en un tema que es muy interesante, y es el aprovechamiento de la inteligencia artificial hoy en día, aunque la pregunta de alguno iba para posgrado y doctorado, pero también se habla para la primaria. Hablemos un poco del tema de inteligencia artificial hoy en la educación y cómo lo vemos también de cara al futuro, y la dejo abierta para cualquiera de ustedes tres que quiera comenzar con este diálogo. Bueno. Muy tímidos.
Muy tímidos ustedes tres, Jorge, Yasmin, Laura. A ver, inteligencia artificial. Okay. Tienes el micrófono cerrado, Jorge. Hoy estamos en una moda, ¿sí? Hoy casualmente tenía que encontrar algunos temas y empecé a buscar algunos formatos de inteligencia artificial, y llaman de inteligencia artificial, y me metí en Bing, que es, en realidad Bing es una reproducción de Google, porque te da links donde están, es como buscar en Google, por lo tanto, la inteligencia artificial de alguna manera ya la teníamos de antes, ¿sí? Es decir, la inteligencia artificial va a ser como la tabla de multiplicar dentro de poco. Es decir, va a ser una ayuda, pero no va a ser todo. No pensemos que la inteligencia artificial resuelve. Seguramente es la base para nuevos formatos, ¿sí? Pero el gran cambio no va a venir desde la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial lo que nos facilita es lo que ya tenemos facilitado, que es el conocimiento. El conocimiento no está en las personas, el conocimiento está en la nube, ¿sí? Es decir, lo que hoy está necesitando fundamentalmente no es conocimiento, sino tiene que ver con el saber hacer, fundamentalmente, en la trilogía de educación, con el saber hacer y el ser, con el saber hacer y el ser. Hablamos muy claro recién y quiero un poco reforzar esto. Una de las cosas, y perdóneme que no me pagó Singapur, le aclaro, sino que ellos estimulan que se vayan, pero con un contrato que vuelven. Esa es la inteligencia. Se van a capacitar afuera y vuelven a Singapur. No es que estimulan que se vayan del país. Y eso tiene que ver con valores. Y eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero lo quería decir porque es una realidad en este momento. En nuestros países lo que hacemos, ahuyentamos, ¿sí? Es decir, obviamente un mundo global, pero por eso la inteligencia, digamos, como digo, no está en la inteligencia artificial en este momento, sino la inteligencia está en saber planificar, saber prospectivar el planeta. Nada, eso. Gracias, ingeniero Jorge. ¿Alguna de ustedes dos quiere complementar la respuesta de Jorge a la pregunta? Sí, digamos, es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede facilitar la vida. Yo creo que hay que incorporarla. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos por realmente sacarle el mayor uso posible. Nunca reemplazará, digamos, como esas habilidades que son propias, las hemos hablado durante toda la intervención, son propias, digamos, humanas, y esas habilidades socioemocionales transversales. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial, ya hay experiencias de cómo permite, por ejemplo, diseñar material didáctico. Y, por ejemplo, el análisis de datos a través de inteligencia artificial, de, por ejemplo, el rendimiento de los estudiantes, la preferencia de los estudiantes sobre ciertos temas, pues permite crear, por ejemplo, planes de estudio personalizados. Digamos, esto es algo inviable de otra manera. Entonces, si uno de verdad supiera apropiar la inteligencia artificial, pues uno podría, con todo este análisis de datos, la preferencia de estudiantes, el rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, diseñar evaluaciones personalizadas. Digamos, hay un montón de oportunidades con la inteligencia artificial para integrarla como herramienta para el tema educativo. Sin embargo, es que estamos años luz, porque tenemos todavía docentes que no saben prender un computador. Digamos, y vuelvo y digo, yo creo que la pandemia fue positiva porque nos obligó a actualizar y a fortalecer las habilidades digitales, pero todavía tenemos una brecha de apropiación digital gigante. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de inteligencia artificial cuando ni siquiera sabemos utilizar una herramienta básica? Pero hay experiencias de esto. Quiero mencionar una que estamos haciendo desde la Alcaldía de Bogotá con Google, por ejemplo, y también estamos trabajando desde en Desarrollo Económico y acá en Educación, en Secretaría de Educación con Harvard, y está relacionada con utilizar estas herramientas de chatbot para, por ejemplo, mandar información de orientación socioocupacional a estudiantes de manera personalizada y un poco leyendo cuáles son las preferencias, gustos, intereses de los estudiantes. Entonces estamos con mucha data que tenemos, con la información de estos instrumentos de orientación que les mostré, con información de becas de la ciudad, de créditos que tiene el ICETEX, cuando los estudiantes presentan las pruebas saber, que son las pruebas de estado, ingresan una información
les llega, digamos, de acuerdo a la caracterización de este estudiante y una serie de preguntas donde se identifican las preferencias, les llega información sobre la oferta educativa de la ciudad. Vuelvo y digo, no solo la oferta de educación superior, sino esta formación corta, complementaria, certificaciones de industria, etcétera. También oportunidades de becas, de créditos, y cerrar esa brecha de información es importante para promover el tránsito, para promover, digamos, estos esquemas educativos. Entonces, ya estamos haciendo algunas acciones a través de la inteligencia artificial, el análisis de datos, para tener, digamos, acciones personalizadas y de alguna manera que lean también los intereses de los estudiantes. Yo creo que es una herramienta muy viable. Lo que pasa es que la gran pregunta es cómo hacer para incorporarla. Estamos bien lejos de estar ahí. Muy bien, porque también hay preguntas sobre las metodologías, también en este escenario nuevo de abordar el aprendizaje. Doctora Yasmín, ¿tiene algo adicional o continuamos con otra pregunta? Pues yo diría que este tema de la inteligencia artificial y asociado a los temas de educación hay que entender el alcance y entenderla como herramienta, ¿no? Cómo los alumnos y los profesores la pueden utilizar, cómo se adapta a una necesidad específica, pero también atendiendo a criterios, ¿no? No apartando al profesor y que el profesor tenga claro su rol de orientador, que es quien guía, que apoye en el análisis, que se genere un pensamiento crítico. A mí me parece importante que se mire ese alcance, que se mire cómo va a ser la integración ética en el manejo de la información que me puede proveer. O sea, hay unos temas que son de fondo bien importantes porque nos lanzamos de plano, o sea, todo es moda, ¿no? Yo sé que la inteligencia artificial no va a ser moda, que nos puede colonizar, pero todo es moda, entonces nos lanzamos y sale algo y nos lanzamos a ello, pero hasta dónde podemos utilizarlo, con qué ojos lo vamos a ver y sobre todo, digamos, el rol tan importante que ahí tienen nuestros profesores. Yo siempre digo nuestros profesores y valoro el trabajo del profesor y digo nuestros profesores son la columna vertebral de todo este hacer de la educación. Sin ellos, pues no hay nada, no hay calidad. Cuando yo hablo de calidad, yo tengo que dirigirme a mis profesores, ellos me merecen todo el respeto. Entonces yo no los puedo apartar de esto, pero ellos también tienen que ser flexibles y tienen que entender para qué les sirve, o sea, apropiarse de ella, como decía Laura, entenderla y poder utilizarla como una herramienta, o sea, entenderla como una herramienta para poder continuar con su rol de orientador, que sería en este caso, porque definitivamente pues aquí sería más como orientador y como un apoyo. Muchas gracias. Bueno, nos hemos pasado un minuto de lo que tenemos del tiempo previsto, pero es que el diálogo está muy interesante y hay un tema que creo que no podemos eliminar aquí dentro de las preguntas que hay, y voy a condensar de algunos de los participantes como Clara Inés, John Jairo, etcétera, que han tocado el tema de calidad. Y voy a condensarlo quizás con la pregunta directa que hace John Jairo. Y es que al mezclar la disruptividad también, él pregunta, ¿cuáles son esas tendencias disruptivas más relevantes que han logrado impactar positivamente en el mejoramiento de la calidad educativa a nivel mundial y también en Colombia, en ese nuevo pensamiento que estamos teniendo en la educación? ¿Quién quiere comenzar de ustedes tres? Sigo, tomo Adelante, la posta. A ver, creo que lo dije en la última respuesta, es decir, hay una serie de elementos, ¿sí? Y cuando recién hablábamos de moda, yo me acordaba que hace un año íbamos a ser todos avatares, que no iban a asistir a las personas, que el metaverso iba a ser lo que al final no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va tan rápido todo y a veces no funciona. Pero lo que te quiero decir es, no va más por el tema de las metodologías, me parece, sino va, como te dije antes, en ciertos elementos que tenemos que ver, tenemos que aprender de los que hacen las cosas bien. Creo que el tema pasa por ese lado, aprender de los que hacen las cosas bien, imitar, ¿sí? Hacer un benchmarking, ¿sí? No, a veces, como decimos, y muy claro lo dijeron recién, es pensar globalmente y actuar regionalmente, ¿sí?
pero no vamos a tener la varita divina que con una metodología vamos a cambiar el escenario. Va a ser muy difícil, van a ser momentos muy difíciles. Los cambios van a ser muy abruptos y no los entendemos. Porque hasta ahora, de los 5 tsunamis que tuvo la humanidad, ¿sí? 4 de ellos llegamos a entender, porque los 2 primeros eran cambios sociales. Pero los cambios que se están por venir, es muy difícil que el ser humano de a pie los pueda entender, ¿sí? Por eso van a ser momentos muy difíciles para la humanidad, donde las películas de ciencia ficción se van a hacer realidad. Muy bien. Yo quisiera mencionar como 4 cosas concretas, muy personales que he visto en elementos que para mí es la educación disruptiva. Y la primera y más importante es primar la práctica sobre la teoría. Porque es que hay diferentes estilos de aprendizaje, entonces, y voy a hablar muy desde mi experiencia personal. Yo no le encontré sentido al colegio y a la formación, y lo encontré en la universidad cuando conecté con profesores que me dieron la posibilidad de aplicar lo que me estaban enseñando en la práctica, cuando tuve investigación, cuando fui a campo, cuando me lo conectaron como esto, ¿para qué te sirve para la vida? Entonces, para mí la educación disruptiva incluye primar la práctica sobre la teoría, y sobre todo en un mundo donde el acceso a la información, donde la tecnología influye tanto y donde lo han mencionado también mis compañeros, digamos que el interés de tener las cosas ya, pues hace que los jóvenes, lo decía mucho Yasmín, pues estén en unas dinámicas y en unos tiempos muy diferentes. Entonces, práctica sobre teoría creo que es clave. Lo segundo es un aprendizaje multidisciplinar. Entonces ya lo hemos hablado. Entonces la importancia de todas estas otras habilidades, de formar en estas competencias que te permiten además como adaptarte muy fácilmente a los cambios. Lo tercero sería el enfoque laboral, y a mí me encanta la experiencia de Uniempresarial. De hecho, con el rector hemos tenido muchos acercamientos desde la Secretaría de Educación, porque precisamente parte de formar con la realidad del mundo. ¿Qué va a pasar después de que tú sales del colegio, de la universidad, del técnico? ¿Para qué estás estudiando eso? Entonces, el enfoque laboral me parece clave en estos modelos, como donde veo esquemas de educación disruptiva. Y yo creo que por último, pues yo sigo insistiendo en el uso de tecnología de punta. O sea, hay por ejemplo, entrar a ambientes de aprendizaje de realidad virtual, donde los estudiantes pueden enfrentarse a situaciones y a laboratorios que de otra manera no tendríamos cómo dotarlos en las instituciones educativas, y a través de la realidad virtual tener acceso a esa tecnología, poder desarrollar ciertas competencias. Pues eso es una locura y huele el cerebro. Entonces creo que el uso de tecnología de punta es muy importante en los modelos disruptivos que conozco. Esas 4 cosas serían. Muy bien. Doctora, ¿también agrega algo? Perdón, estaba muteada. Sí, yo diría que un poco el tema de, pues lo hablaba Laura, el tema del aprendizaje significativo en contexto real. Es un tema del que hablamos bastante, pero lograrlo aplicar, y que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero lograr aplicarlo, pues digamos que es algo que está cogiendo auge ahorita, y que es algo que está siendo disruptivo, aunque se ha hablado, y por eso de golpe uno dice, pero si eso en todos los contextos, foros, etcétera, se habla. Pero el verdadero aprendizaje significativo, y que los estudiantes, como decía Laura, logren entender para qué es lo que se les está entregando y para qué les va a servir, y se está viendo ahorita, digamos, ya el tema de utilizar estrategias pedagógicas como proyectos, como retos. Nosotros tenemos acá un programa de retos empresariales muy importante, que hace honor a esa disrupción que significa el aprendizaje significativo, y es ponerlos en contexto, pero es ponerlos en contexto con los mismos empresarios. Es otra cosa diferente al proceso de coformación, porque es traerles problemas de la empresa real a partir de los empresarios, y que formulen diferentes propuestas. Es una cosa muy interesante, y que de verdad les da
significado a ese aprendizaje. A mí me parecería que digamos, es eso, pero aplicado como debería ser, porque de teoría hay mucho y desde hace muchos años. Yo lo escucho desde hace muchos años en las facultades de educación, siempre lo hablan, siempre lo dicen. Ellos tienen la oportunidad de aplicarlo porque pues los maestros pues son, digamos, los primeros que han logrado hacer mucho de su aprendizaje en contexto. Pero digamos que en las otras profesiones no ha sido fácil porque no es ir a los colegios, sino ir a las empresas, ir al contexto real, ir a la industria para mirar qué se está haciendo en las profesiones que uno está desarrollando. Entonces, a mí me parece que esa sería la respuesta, aunque suene a un término que llevamos utilizando desde hace mucho tiempo en el lenguaje académico. Bueno, doctora Yasmín, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos panelistas. Nos quedaron muchos temas, la verdad, pendientes, pero creo que el diálogo ha sido muy interesante porque quedó temas sobre una profundidad, un poco más de aprendizaje basado en problemas, sobre emprendimiento, sobre adaptabilidad, sobre liderazgo, e incluso sobre una visión un poco más filosófica sobre la negación de la educación por sí misma, gracias al profesor Álvaro Gallardo, que siempre está pendiente de los diálogos educativos en este sector. Antes de que nos vayamos, hay información muy importante que tienen que saber, sobre todo para sus certificaciones, porque aquí tenemos una jornada que va a tener su certificación correspondiente. Es algo que practicamos frecuentemente. La red Alumni Futuro, a través de la licenciada Jimena Molina, estará pendiente de entregarles a ustedes sus certificaciones de la participación en este encuentro. Para ello, tengan en cuenta que al finalizar nuestra sesión, les va a aparecer un link correspondiente para la evaluación, digamos, de este evento del día de hoy, con lo cual ya podrían después obtener su certificación. Pero seguimos en actividades académicas. Estamos en nuestro ciclo de conferencias internacionales de WICS en el 2023 y nuestro siguiente encuentro que esperamos nos acompañe será este jueves 29 de junio a las 18 horas de México, 19 horas de Colombia, Ecuador. Estará la magíster Ángela María Rubio Bello con un planteamiento muy interesante, una ponencia sobre la mentalidad de crecimiento, clave para la innovación educativa, que esperamos que también pues ustedes nos puedan acompañar. Recuerden su encuesta de satisfacción, cuando terminen la sesión les va a aparecer un link y muchísimas gracias por la atención. Finalmente, pues agradecerles por su asistencia a esta mesa redonda. Muchas gracias, señores integrantes de esta mesa de trabajo, y creo que nos seguimos viendo en próximas ocasiones. De verdad que un agradecimiento total para ustedes y para todos los asistentes al encuentro del día de hoy. Que pasen una muy feliz noche. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Adiós. Yasmín, Jorge, Carlos, gracias. Un beso para ustedes. Laura, Jorge, La pasen Carlos, que lindo. estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Hasta luego. Feliz noche.